ya hemos hablado de que J. M. Spath reconoció que hay abundante evidencia de que Hitler se opuso con tenacidad al terrorismo aéreo. Pero hay, aún, más testimonios anglo-norteamericanos en ese sentido. Anthony Eden dijo en la conferencia anual del Partido Conservador, celebrada en Londres, el 20 de mayo de 1943. Sabemos que conviene a Alemania, no ataques nocturnos o diurnos, sino ataques nocturnos y diurnos, continuos, sin interrupción, hora tras hora. El general Arnold, jefe supremo de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, declaró a un representante de la United Press, el 14 de diciembre de 1943, cada ciudad y cada aldea de Alemania serán alcanzadas por nuestros bombardeos. Alemania puede prever ahora que el número de los sin hogar aumentará constantemente y que el aprovisionamiento de todo lo necesario para la vida de su población se hará cada vez más difícil. El propio Arnold apostilló, el 14 de marzo de 1944, ¿podemos poner tapices de bombas en Alemania? Es más indicado para quebrantar la moral de un pueblo, produce confusión en una comunidad y contribuye a la destrucción de una ciudad más que a la de un objetivo, como nosotros intentamos hacerlo. El general, luego mariscal, Montgomery declaró, yo creo que una de las grandes cosas que realmente tienen importancia es bombardear Alemania. Yo bombardearía una ciudad cada tarde, y esperaría a ver hasta cuándo resiste. El general Zeiker, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Europa, dijo, en una interview publicada en 1942, disponemos de suficientes aviones para destruir Alemania. Los obreros alemanes necesitan casas para vivir en ellas. Nadie querrá, sin embargo, trabajar bajo tierra, sabiendo que durante su ausencia puede ser destruido su hogar y perecer su familia. Brendan Bracken, miembro del gabinete de guerra inglés y jefe de fila del Partido Conservador, dijo, nuestros planes son, bombardear Alemania por todos los medios a nuestro alcance, exterminar por el fuego y destruir sin piedad a los pueblos responsables del desencadenamiento de esta guerra. He dicho y repito, sin piedad. El Lord Mayor e alcalde de Londres, Philip Cripples, declaró a la agenda Reuters, el perder el tiempo en conferencias sobre la aplicación de determinados artículos del derecho internacional, en los que se expresa que los niños menores de 16 años y hombres y mujeres de más de 70 años deberían quedar al abrigo de la guerra total, constituye una torpeza criminal. En las ciudades alemanas ya atacadas han sido asolados casi el 25% de los distritos edificados. El número de edificios destruidos asciende a millones. En las ruinas de Hamburgo, Düsseldorf, Colonia y otras ciudades no es posible una vida civilizada, tal como nosotros la entendemos, palabras de L. Vicemariscal del Aire, Soundby, expiloto de la RAF en la Primera Guerra Mundial. Como se observará, en estas manifestaciones de prohombres ingleses y americanos se nota fácilmente la existencia de una autocomplacencia por la conducta de las democracias occidentales en su guerra aérea contra las poblaciones civiles de sus adversarios, es decir, Alemania, primero, Italia, después, y luego toda Europa ocupada. No solo reconocen que han sido ellos los pioneros de esta clase de guerra contra la población civil, sino que además se enorgullecen de ello. Walter Lippmann Lipschitz, periodista sionista americano, hombre con más influencia real que muchos ministros y miembro distinguido del Brain Trust de Roosevelt, escribió en uno de sus artículos, deberíamos avergonzarnos de nosotros y de nuestra causa, si no pudiéramos mirar con sincera conciencia nuestra responsabilidad moral en la destrucción de las ciudades alemanas. Y Hugh Bally, diputado laborista, remachó, una tras otra han sido reducidas a polvo las grandes urbes alemanas. Las viviendas de obreros, que son consideradas objetivos militares, han sido convertidas en ingentes montones de escombros. Los obreros mismos se convierten así en fugitivos. En los cálculos de la ofensiva aérea en marcha entra en que los obreros alemanes sean lanzados a la calle como fugitivos. He aquí lo que decía el editorial de uno de los más leídos periódicos americanos, a finales de 1943. Nadie cree ya las habladurías de daños puramente industriales al referirse a las incursiones de nuestra aviación y de la RAF sobre Alemania. Cuando nuestros bombarderos toman el vuelo, nuestros campesinos sacuden la cabeza y esperan que ello signifique la pronta terminación de la guerra. Al fin y al cabo, es preferible que las matanzas tengan lugar en Alemania. Acudamos, ahora, al Newsweek, el primer semanario de América, al referirse al ataque terrorista sobre Berlín, el 22 de noviembre de 1943, lo mismo que en Hamburgo, probablemente muchos refugios se convirtieron en hogueras vivientes. De un extremo de la ciudad al otro, yacen convertidos en ruinas los monumentos en que estaba materializada tanta historia alemana. Y cerremos esta, creemos, definitiva exposición de testimonios de parte contraria con la opinión de Raymond Clapper, el decano de los corresponsales de guerra norteamericanos. El terror y la brutalidad de la guerra aérea son uno de sus mejores aspectos. Tenemos, por fin, los medios de hacer inhabitables las ciudades y sembrar, ¿por qué no hemos de reconocerlo abiertamente?, la destrucción sobre barrios de viviendas. Hemos llegado ahora al punto en el que la guerra se ha hecho tan horrorosa para la población civil, que tal vez se evidencie algún día su falta de sentido. Es irrefutablemente histórico, las democracias occidentales, en el periodo de preguerra, se opusieron tenazmente a toda concesión, incluso teórica, en el desarme aéreo.
Si firmaron la Convención de La Haya sobre guerra aérea, que prohíbe expresamente el recurso a las tácticas de Dowett, es porque no tenían posibilidad moral de evitarlo. Pero luego, en la práctica, recurrieron a ese sistema de combatir, que es no solo desleal y criminal, al romper las barreras que durante siglos se habían mantenido entre combatientes y ciudadanos, sino que además es ineficaz desde un punto de vista puramente militar, pues en pleno auge de los bombardeos terroristas sobre Alemania, la producción industrial y militar del Reich llegó a su punto máximo. El terrorismo aéreo no tuvo, inicialmente, otra finalidad que procurar las represalias alemanas, que llegaron, en efecto, pero con una virulencia 100 veces menor, como reconoce el propio Churchill, que sirvieran para motivar a una opinión pública reacia a la participación de Inglaterra en una guerra extraña a sus intereses reales. Posteriormente, otros motivos fueron injertándose en el inicial, y concretamente la venganza sionista contra el nacionalsocialismo alemán, en definitiva contra Alemania. Nada menos que Winston Churchill reconoce en sus memorias que fue Lord Cherwell el instigador de los bombardeos de terror contra Alemania. ¿Quién era Lord Cherwell? Era un tal profesor Lindemann, un hebreo emigrado de Alemania en 1935. Ese noble lord era el presidente del Wehrmacht, y pese a su rango de civil tenía autoridad sobre profesionales como Harris y Spath, y solo dependía, en última instancia, oficialmente, de Churchill. Su secretario particular, y correligionario suyo David Ben Susabut y el profesor Salomón Zuckerman estudiaron científicamente los efectos de los bombardeos sobre poblaciones civiles. En el informe de Lindemann, en el que colaboraron Ben Susa y Zuckerman, se prescribe una serie de bombardeos masivos, para zapar la moral del enemigo, dirigidos contra zonas obreras de las 58 ciudades alemanas cuya población supere los 100.000 habitantes. Cada bombardero lanzará unas 40 toneladas de bombas. Si estas caen en zonas habitadas, producirán la pérdida de viviendas a unas 4.000 u 8.000 personas. La consecuencia inmediata de este tenebroso informe fue la Directiva del Estado Mayor del Aire, aprobada personalmente por el primer ministro, Winston Churchill, así concebida, referencia, Directiva sobre nuevos bombardeos. Supongo ha quedado suficientemente claro que los objetivos deben ser las zonas edificadas, y no, por ejemplo, los docks o fábricas. Esto, si aún no está lo suficientemente claro, debe quedar bien entendido de una vez para siempre. El conocido escritor y hombre de ciencia Charles Snow publicó en Londres en 1961, el libro Science and Government, en el que afirma, el plan Lindemann fue adoptado bajo la presión conjugada de los jefes de la aviación inglesa, naturalmente, los medios judíos tan poderosos entonces en el gobierno. El reconocimiento oficial del carácter terrorista de los bombardeos aliados se hizo en 1953, cuando la HM Stationery Service, servicio de imprenta de Su Majestad, publicó el primer volumen de una obra titulada La RAF 1939 a 1945, libro presentado como una publicación oficial, leída y aprobada por la sección histórica del Ministerio del Aire del Reino Unido. El autor, Dennis Richard, dice con toda franqueza que la destrucción de instalaciones industriales no era más que una finalidad secundaria de los ataques aéreos contra Alemania, ataques que se iniciaron en mayo de 1940. La finalidad principal de esas incursiones era inducir a los alemanes a llevar a cabo raids de represalias similares contra Inglaterra. Tales raids provocarían una intensa indignación en Inglaterra contra Alemania, y crearían así la psicosis de guerra imprescindible en una guerra moderna. Dennis Richard concluye sin ambajes, los ataques aéreos contra el Ruhr no eran más que una manera disfrazada de inducir a los alemanes a bombardear Londres. En 1961, la imprenta oficial de Su Majestad Británica volvía a reconocer, por segunda vez, el carácter terrorista de su aviación en la Segunda Guerra Mundial, en su publicación de Strategic Air Offensive. Creemos huelgan más argumentos en favor de la superdemostrada tesis de que fueron los ingleses, secundados luego entusiásticamente por los americanos y los rusos, los iniciadores y casi exclusivos cultivadores del terrorismo aéreo. El odio de Churchill contra Alemania fue tan brutal que no dudó en quebrantar los más elementales sentimientos humanitarios en la conducción de la guerra.